grabando? ¿Cuál es tu tema? Gente, es la corteza cerebral y sus funciones intelectuales. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de algo que literalmente te hace ser tú, la corteza cerebral. Sí, esa capita que aunque delgadita que sea, es la mera jefa de tu pensamiento. Así que agárrate porque vienen datos que te van a hacer volar la tapa de los sesos, literalmente. ¿Qué es la corteza cerebral? Imagina que tu cerebro se pone un abrigo, pero en vez de lana está hecho de neuronas. Ese abrigo finito de apenas 2 a 5 milímetros de grosor es la corteza cerebral. Y aunque parezca delgadita, ahí viven cerca de 100 millones de neuronas. Sí, con B de billones. Es como si tuvieras una ciudad hiperconectada y cada neurona fuera un habitante con Wi-Fi ilimitado. Existen 3 tipos de neuronas: las células estrelladas, las células fusiformes y piramidales. Las células estrelladas son las más chismosas del barrio, con axones cortos que actúan como interneuronas. Algunas se activan con glutamato y otras se apagan con el GABA. Las células piramidales son los líderes del vecindario, porque son grandes con axones larguísimos, que están encargados de mandar comando a todo el sistema nervioso. Las células fusiformes apoyan en las salidas, como lo que te abre la puerta cuando ya te vas al final de la fiesta de la neurona. Estas son algunas áreas de la corteza cerebral que se conecta con porciones específicas del tálamo, como el nervio dorsal medial, el nervio ventrolateral, el nervio ventroposterolateral, el cuerpo geniculado medial y el nervio lateral posterior, cuerpo geniculado lateral. La corteza y el tálamo son la dupla dinámica. Piensa el tálamo como una central de correos del cerebro. Todo lo que sientes, como visión, tacto, oído, etc., hace una escala ahí antes de llegar a la corteza. La comunicación es bidireccional. La corteza también le responde al tálamo. Este equipo se llama sistema tálamo-cortical y es clave para tus funciones mentales superiores. Un dato random: es la única sección a este filtro del tálamo es el olfato, o sea, los olores tienen pases VIP directo a la corteza. Los estudios realizados con seres humanos han demostrado que las diversas áreas de la corteza cerebral cumplen funciones independientes. Aquí podemos ver un mapa de algunas de estas funciones, según quedaron determinadas mediante la estimulación eléctrica cortical en paciente despierto o durante la exploración neurológica después de haber extirpado partes de la corteza. Ahora, hablando sobre las áreas funcionales, podemos decir que ella es como una ciudad del cerebro. Imagina tu corteza como una ciudad llena de barrios especializados que se dividen en áreas primarias y áreas secundarias. Las áreas primarias poseen áreas motoras, que son las que dan órdenes de movimiento. Las sensoriales, que reciben y procesan estímulos básicos. Las áreas secundarias interpretan lo que pasa en la primaria. Por ejemplo, las áreas promotoras, las suplementarias y que planean movimientos más complejos. Áreas de asociación cortical es una zona premium, porque son regiones que integran la información de varias modalidades y te permiten pensar en grande. Ahora hablaremos sobre el área parieto-occipital temporal, que está entre la corteza sensitiva, la visual y la auditiva, analizando las coordenadas espaciales del cuerpo y el entorno, o sea, te ubica en un mapa mental. La circunvolución angular, ella está situada sobre la región anterolateral del lóbulo occipital y se conecta lo que ves, como palabras de un libro, con el lenguaje en el área de Wernicke. El área para nombrar los objetos se encuentra en el lóbulo occipital anterior y temporal posterior. Une la información visual y auditiva para que reconozcas nombres y cosas. La área de Wernicke se encuentra detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. Es muy importante ya que es la reina del lenguaje y pensamiento coherente. Entonces, ¿qué pasa si se lesiona? Puedes escuchar o leer palabras, pero no la entiendes. El análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo es una que comienza en la corteza parietal posterior y se extiende hacia la corteza occipital superior, que permite el análisis continuo de las coordenadas espaciales de todas las partes del cuerpo, así como las inmediaciones. Así que ya sabemos, la corteza cerebral es como una hoja de papel neuronal doblada.
y enrollada alrededor de tu cerebro, pero cargada de poder. De ella depende que leas, entiendas y hables y te muevas, y hasta que sepas dónde está tu cuerpo ahora mismo. Y lo más loco, apenas empezamos a entender cómo funciona. La área de asociación prefrontal. Esta zona planifica y organiza todo lo que haces, desde mover un dedo hasta idear tu próximo gran plan. ¿Qué hace? Trabaja con la corteza motora para diseñar movimientos complejos, como cuando tocas un instrumento o bailas. Recibe información sensorial ya procesada sobre espacio y movimiento desde otras áreas del cerebro. Se comunica con los ganglios basales y el tálamo para ajustar tus movimientos con precisión. Un dato curioso, esta área no solo piensa en moverse, también almacena la famosa memoria operativa, esa que usamos cuando resolvemos un problema o recordamos una dirección justo después de escucharla. Área de Broca. Es la zona encargada de formar las palabras, se encuentra en la corteza prefrontal y área premotora. ¿Y lo que hace esto? Ejecuta los planes motores del habla, como mover la boca, la lengua y la garganta para decir frases. Está conectada con el área de Wernicke, que veremos más adelante, para entender y formar el lenguaje. Una curiosidad, si aprendes dos idiomas al mismo tiempo, el cerebro guarda en la misma zona, pero si aprendes uno primero y después otro, los almacena por separado. La área de asociación límbica está en el lóbulo temporal y el frontal, bien escondida por dentro del cerebro. ¿Y lo que hace? Maneja emociones, motivación y comportamiento. Es parte del sistema límbico, ese que hace que sientas ganas de aprender cuando algo te emociona o te mueve internamente. Un dato, sin esta área podrías tener toda la información del mundo, pero cero intereses de usarla. El sistema límbico manda los señales necesarios para que te intereses aprender más rápido. Área de reconocimiento de caras. Está en la parte inferior de los lóbulos occipitales temporales. ¿Y qué hace? Especializada en reconocer caras humanas. Si se daña, puede ver caras, pero no reconocerlas, ni tu cara en el espejo. Es un tipo de alteración cerebral llamada prosopagnosia. ¿Por qué importa tanto? El cerebro dedica una gran zona solo a las caras, porque vivimos rodeados de gente. La mayoría de nuestras relaciones dependen de ello. Área de Wernicke. En la parte posterior del lóbulo temporal superior, donde se juntan los lóbulos temporal, parietal y occipital, generalmente desarrollada en el lado dominante, normalmente el izquierdo. ¿Y qué hace? Es el centro para entender lo que lees, escuchas, ves y procesar el significado de todo. Conecta varias áreas del cerebro, auditiva, visual y sensitiva. Y si se daña, puedes oír palabras pero no entenderlas. Puedes leer pero no captar el significado. Si pierdes la capacidad de razonar con claridad, casi como una demencia funcional. La circunvolución angular, la interpretación de la información visual, está en la parte más inferior del lóbulo parietal posterior, detrás del área de Wernicke. ¿Y lo que hace esto? Convierte lo que ves como palabras escritas en significado. Es clave para leer y comprender el leído. Y si se lesiona, puedes ver perfectamente las palabras, pero no sabe qué significan. Es un tipo de dislexia visual llamada ceguera para las palabras. Tu cerebro no es una sola cosa, él es como una ciudad con varios especializados. Cada uno tiene su rol: hablar, pensar, sentir, leer, reconocer, entender, y si uno falla, los demás intentan ayudar, pero ninguno puede hacer todo solo. Hoy vamos a descubrir qué onda con el hemisferio dominante y cómo es que nuestro cuerpo decide qué lado manda la parada. Spoiler, en la mayoría de ustedes es el izquierdo, el hemisferio dominante. Resulta que el área de Wernicke, la circunvolución angular y las zonas de lenguaje y de control motor están más desarrolladas en un hemisferio que el otro. Un dato curioso, en el 95% de las personas es el izquierdo. Si eres diestro, no es coincidencia. Desde que nacemos,
o hemisfério esquerdo já vem com um plus. A área de Wernicke suele ser um 50% mais grande que o direito, em la mitad de los recién nacidos. Por eso, con el tiempo, ese lado se vuelve la estrella. Pero, si algo daña esa zona muy temprano, el otro hemisferio toma el control como si fuera un backup. ¿Sabías que no guardamos imágenes visuales de las palabras cuando leemos? Lo que almacenamos é su equivalente lingüístico. E aí entra a área de Wernicke, que traduz sonidos e hasta letras em pensamentos entendíveis. Además, está super conectada com a circunvolución angular, que transforma a info visual de las palabras em significados. Em poucas palavras, sin Wernicke, ler seria como mirar hieróglifos egípcios, sem ter ni ideia. ¿Y el hemisferio no dominante? Esse hemisfério é craque para interpretar músicas, patrones visuais, linguagem corporal e hasta o tono emocional da voz. Basicamente, o hemisfério não dominante é como esse amigo artista que entende todo o que nos disse com palavras. Áreas pré-frontales. É como a sala de controle. As áreas de associação pré-frontales são as responsáveis pela memória operativa. Graças a elas, pode planear, predecir, resolver problemas complejos e hasta seguir o hilo de uma conversação sem distrair-se a cada 10 segundos. Um dato oscuro. Antes se hacía a lobotomia prefrontal em pessoas com depressão grave e isso les quitava a agressividade, pero também les borrava las ambições e hasta a capacidade de planificar. Recepção e emissão. Quando hablamos de comunicação, o cérebro se põe em modo doble câmera. A recepção é como entrar por los oídos ou por los ojos. Emissão. El área de Wernicke prepara las palabras, las manda a broca por el fascículo arqueado, la broca arma los programas motores y finalmente la corteza motora mueve labios, lengua y laringe. Y así pueden decir un hola o hasta dar un discurso motivacional. Las afasias es cuando el sistema falla. La afasia de Wernicke, nos entendemos las palabras, pero no su sentido. La afasia global es un daño extendido si pierde quase toda la comprensión. La afasia motora sabe que quiere decir, pero no puedes articular más que sonidos. Es como tener las ideas claras, pero el micrófono desconectado. Así que ya sabes, aunque hablemos de hemisferio dominante, cada lado del cerebro tiene su talento. Uno es el genio del lenguaje y la lógica y el otro es el artista sensible que interpreta emociones y música. Y juntos hacen mágica. Ei, gente curiosa! Hoje vamos a meter-los em la mente, literalmente. Prepárate, porque o que eu vou contar-te da fisiologia, do pensamento e da memória é incrível. O pensamento não hace em um solo lugar do cérebro. No, claro que no. É como um multiverso cerebral, donde entra em juego a corteza cerebral, o tálamo, o sistema límbico e a formação reticular. Um dato curioso: se destruir gran parte da corteza cerebral, a consciência se reduz brutalmente. Sim, como se apaga quase todas as luzes de uma festa e só queda interna do celular. A memória funciona como algo chamado huellas de memória. É como quando pones uma canção em loop e de tanto repetirla se queda tatuada em tu mente. Memória positiva reforça conexões quando algo te dá prazer, dolor ou importância. Tipo, quando recordas para sempre quem pisou em seu pé na fila do concerto. Memória negativa. O cérebro hace mute, algo que não importa. Porque senão, imagina recordar o color de cada piso que pisaste hoje. Tipos de memória. Curto prazo. Segundo a minutos. Exemplo, recordar um número justo para marcá-lo. Largo prazo. Anos ou toda a vida. Sim, por isso recordas a canção de tua infância. Memória operativa. És lá que usas para resolver problemas
al instante, como quando calculas quantas papas fritas pode agarrar de tu amigo sem ele perceber. Memória declarativa, dados e experiências, tipo, me sei todas as capitais do mundo. Memória procedimental, habilidades motoras, como andar de bike ou jogar tênis. Um spoiler, aunque não recordas a teoria, tu corpo não olvida. Conexão interhemisférica. Os hemisférios cerebrais se comunicam graças ao corpo calloso. Sem ele, tendrías literalmente 2 cérebros separados, trabalhando cada um por sua conta. Imagínate tentar aplaudir e sua outra mano diga não, hoy no, aunque o corpo calloso se corte. A comissão anterior, todavia, deja passar info de las emociones. Ou seja, tu cerebro diz, dale, podemos não compartilhar dados, pero os réus sempre se compartem. Assim que a próxima vez que digas, eu tenho en la punta de la língua, recorda, é toda uma batalha sináptica, ética dentro de tu cérebro. La memoria es explicada como un caracol gigante. Sí, en serio. ¿Sabías que una parte de lo que hoy sabemos sobre la memoria humana se descubrió gracias a un caracol gigante? Sí, el Apsia, un bicho marino que se convirtió en estrella de laboratorio gracias a Kendall y Barney. ¿Cómo puede un caracol enseñarnos a recordar desde unos minutos hasta 3 semanas? En el cerebro existen terminales sinápticos que pueden aprender de 2 maneras. Habituación, cuando recibimos un estímulo repetitivo y irrelevante. Al inicio hay mucha respuesta, pero después el sistema dice, medio aburrido, y deja de responder. Es memoria negativa, borrando reacciones innecesarias. Facilitación. Ahora, si el estímulo viene acompañado de algo doloroso o intenso, el caracol graba esa memoria con fuerza. La señal no solo no se apaga, se hace más poderosa y puede durar días o semanas. Pero lo más loco es el mecanismo molecular. El terminal facilitador suelta serotonina, activa adenilato ciclasa, produce AMPC. El AMPC activa una proteína sinasa que fosforiliza canales de potasio. Al bloquearse, el potencial de acción dura más y entre mucho más calcio. Resultado, más neurotransmisor, más señal y una huella de memoria bien marcada. Es como hackear la sinapsis para recordar mejor. La memoria a largo plazo no se queda solo en cambios químicos. Aquí ya hablamos de cambios estructurales reales. Más puntos de liberación de vesículas, más vesículas transmisoras, más terminales presinápticos, espinas dendríticas más fuertes. Literalmente, el cerebro se remodela para guardar recuerdos. De hecho, en los primeros meses de vida, el cerebro fabrica neuronas y conexiones de más. Las que no se usan se desechan. Un ejemplo, si tapas un ojo en un recién nacido por semanas, las neuronas de la corteza visual asociadas a ese ojo mueren. El ojo queda ciego para siempre. Pero ¿cómo se consolida la memoria? Repetición igual a fijación. Entre 5 y 10 minutos para consolidación mínima, 1 hora o más para consolidación profunda. Por eso, estudiar de a poquito y repasar que meter todo de golpe. El hipocampo es clave para pasar recuerdos a largo plazo. Si se daña, aparece la amnesia anterograda. No puede generar nuevos recuerdos aunque los viejos sigan ahí. Este daño no afecta al aprendizaje reflejo, como aprender a andar de bike o un deporte. Y el tálamo también tiene su papel, ayuda a consultar la memoria, es decir, recuperar lo almacenado. Así que la próxima vez que recuerdes algo random, piensa que en tu cerebro hay canales de calcio, proteínas y dendritas. Están literalmente construyendo tu archivo personal. Y todo gracias al que un caracol nos enseñó cómo funciona la memoria.